Seguramente todos me recordaréis con gafas. Las llevé toda la vida, pero pocos saben que nunca fui miope. En realidad empecé a llevarlas desde pequeño tras perder la vista de un ojo en un accidente doméstico. Fui el mayor de 4 hermanos, así que de no haber sido por ese incidente, es muy posible que me hubiera quedado al cuidado de la casa de mis padres. En 1915, Europa se hallaba inmersa en la Primera Guerra Mundial. Pocos imaginaban que solo iba a ser el primero de una serie de grandes conflictos que marcarían el devenir de varias generaciones, entre ellas la mía. Por suerte, el ser humano es capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Fueron tiempos en los que mucha gente dio lo mejor de su vida y de su obra. Nací el 22 de abril de ese año en Barinaga, Marquina. Mi aita, José Luis Arizmendiarrieta, un hombre de campo de carácter afable. Mi ama, Tomasa Madariaga, una mujer austera y trabajadora. Y nuestro hogar, el caserío Iturbe. Mi infancia en ese entorno fue feliz. Asistí a la escuela donde sentí por primera vez que mi futuro estaba lejos del caserío. Allí aprendí cosas importantes: el valor del trabajo, de la familia, de la comunidad, el placer que puede otorgar una vida austera. Pero sobre todo, el amor a la tierra y a las raíces me marcaron de manera decisiva. Fueron de alguna manera el sustrato donde, sin yo saberlo, se había plantado la semilla de mi vida. Con apenas 11 años, ingresé en el seminario menor para estudiar latín. Y aquello me gustó. Así que con 15 años pasé al seminario mayor, donde tuve la inmensa suerte de tener grandísimos profesores que abrieron mis horizontes. Para entonces yo ya conocía la problemática de las urbes industriales a través de la rama eibarresa de mi familia. Fue en estos años donde se despertó mi interés por la cuestión social. En 1936, a punto de comenzar segundo de teología, la guerra se cruzó por segunda vez en mi camino. Tras el levantamiento me alisté en las milicias del gobierno vasco, donde me destinaron al servicio de prensa. Confieso que cuando cayó Bilbao tuve miedo y decidí huir hacia Francia, pero en Irún di marcha atrás, y eso me costó la cárcel. Por suerte, fui liberado y pude continuar con los estudios. Recuerdo bien esos años porque viví muchas cosas que me pusieron a prueba. Acabada la guerra en España, pronto estalló una nueva guerra en Europa. El mundo parecía desmoronarse, pero yo solo pensaba en poder acabar teología y continuar con mi formación. El 1 de enero de 1941 fui ordenado sacerdote. Di mi primera misa en mi parroquia natal. Mi deseo era continuar con los estudios en Lovaina, pero alguien tenía otros planes para mí. Apenas un mes después me bajaba del tren en la estación de Mondragón con la maleta bajo el brazo y más solo que la una. Yo, que soñaba con viajar, iban y me mandan de coadjutor a una parroquia a apenas 50 kilómetros de casa. Pronto encontré razones para no lamentarme. La realidad me mostró un pueblo deprimido y enfrentado, necesitado de pan, de trabajo y sobre todo de dignidad. Podía seguir pensando en mis sueños incumplidos o podía ponerme manos a la obra. Me animé a organizar actividades para intentar restablecer los lazos que la guerra había roto. Pero vi que no era suficiente, hacía falta algo más, algo nuevo. Fue entonces cuando entré en contacto con el grupo de chavales de la Escuela de Unión Cerrajera, del que saldrían los 5 futuros fundadores del movimiento cooperativo. El caso es que aquello del cooperativismo fue algo que se fue cocinando en mi cabeza y mis piernas durante los siguientes 10 años. Aquella gente necesitaba un presente, pero también un futuro. Y la única manera de conseguirlo era convencerlos para que unieran fuerzas y lo labraran ellos mismos. En 1951 se gestó la Asociación Mondragonesa del Hogar para paliar el grave problema de vivienda que sufríamos. 4 años más tarde, aquellos 5 chavales, ya convertidos en peritos, ponían en marcha Ulgor. A falta de pan, creamos la Cooperativa San José. Había que aprovechar inercia si queríamos que aquello saliera adelante. Necesitábamos financiación y cobertura social. Y así fue como nacieron Caja Laboral y Lagunaro. Más tarde se uniría la Escuela de Maestría. Sobre estos 4 pilares había nacido el Grupo Mondragón.
A partir de ahí, más personas fueron incorporándose a la iniciativa y paso a paso tomaron las riendas. Con su ejemplo, demostraron que la cooperación funcionaba y cada vez más y más trabajadores decidieron unir fuerzas para ser dueños de su destino. En 1967 me falló el corazón y tuve que bajar el ritmo. Me regalaron una pequeña moto para que dejara de usar la bicicleta, pero casi fue peor el remedio que la enfermedad. Aún me quedaron fuerzas para convencerles de que el futuro pasaba por la tecnología y la innovación, y se creó Ikerlan. Ese mismo año murió mi madre, Tomasa, y yo me reuní con ella apenas 3 años después. Para entonces Mondragón ya era una realidad, un grupo empresarial de primer orden, motor de su tierra y ejemplo mundial del cooperativismo. Y me alegra observar que 40 años después lo sigue siendo. El árbol que dejamos plantado tenía ya un tronco fuerte y raíces profundas. Si lo hicimos bien, y parece que así fue, aguantará en pie muchos años. Supongo que en todo este tiempo alguien, alguna vez, se habrá preguntado qué hubiera hecho yo en tal o cual circunstancia. Para mí, las teorías, las doctrinas, las ideologías tuvieron el valor de ser herramientas al servicio de las personas. Si algún legado puedo haber dejado, no es lo que hice, sino cómo ayudé a hacerlo. Por eso, si os preguntáis qué hubiera hecho, pensad en lo siguiente. Fui obstinado y optimista. Siempre miré un poco más allá. Creí firmemente en el valor de la educación. Trabajé para transformar mi vida y confié siempre ciegamente en el poder de las personas. Pero sobre todo y ante todo, creí en el valor de la cooperación, porque la unión es la poderosa palanca que multiplica nuestras fuerzas. Una labor de todos para revalidar y mantener este proyecto como mínimo otros 100 años más.